Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión. Muy buenos días a todas y todos. Un gusto tenerlos presentes. Bienvenidos a esta quinta sesión del Coloquio Internacional Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión hídrica. Este es un evento que es organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a través de la cátedra UNESCO IMTA. Y es un espacio que fue creado para tener contacto, acercar el conocimiento e intercambiar ideas con investigadores, tanto nacionales como internacionales, que están interesados en el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. A nombre del doctor Adrián Pedroso, director del IMTA, del doctor Laurent Curti, coordinador de hidráulica y coordinador del Coloquio Internacional, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Manuel Rodríguez y el día de hoy estaré como moderador de esta quinta sesión. Les comento que el día de hoy la ponencia será dada en el idioma inglés, pero tendremos traducción simultánea de la misma al español. Para eso ustedes podrán tener acceso a la traducción y esto en la pantalla Zoom, en la parte inferior hay un icono que dice interpretación, en la cual ustedes podrán elegir el idioma ya sea inglés o español en que deseen escuchar la ponencia. Agradezco su asistencia, ya sea a todas las personas que nos ven a través de Zoom o de Facebook Live. Y también les comento que se puede dar seguimiento a todas las ponencias de este coloquio a través de las redes sociales que se presentan en pantalla. Bueno, ahorita se van a presentar, como son Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Todas las conferencias del coloquio son grabadas en el canal IMTA y pueden ser descargadas a través de su página www.go.mx/IMTA. Y les comento que la dinámica que tendremos para la presentación de esta ponencia es todos los micrófonos se han silenciado y permanecerán así durante la presentación de la conferencia, pero en todo momento se podrá interactuar a través del chat y por favor todas sus preguntas o comentarios los podrán hacer llegar a través del mismo. Les recuerdo que la presentación tendrá una duración aproximada de 45 minutos y se asignarán 15 minutos para preguntas y respuestas. Esta quinta sesión está programada para terminar a las 11 de la mañana. Bueno, me voy a permitir presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Ksenia Shmutina. La doctora Ksenia es profesora titular de Urbanismo Sostenible y Resiliencia en la Escuela de Arquitectura, Construcción e Ingeniería Civil de la Universidad de Loughborough en el Reino Unido. Su investigación explora los procesos de creación de riesgo de desastres y mejora la comprensión de las implicaciones sistémicas de la sostenibilidad y la resiliencia bajo las presiones de la urbanización y el cambio climático. Su trabajo contempla la gestión de riesgos de desastres del patrimonio cultural, el uso de juegos en investigación sobre la reducción de riesgos de desastre y el poder de las narrativas. La doctora Shmutina usa su trabajo para resaltar el hecho de que los desastres no son naturales y ella ha realizado investigaciones en el Reino Unido, India, Indonesia, Japón, Nepal, China, el Caribe y en toda Europa. Es coautora de un libro de texto escrito en inglés, lo voy a decir en español, Reducción del riesgo de desastre para el entorno construido, editado por Wiley en el año 2017. Es coordinadora conjunta de la Comisión de Trabajo del Consejo Internacional de Edificios W120, denominado Desastre y el Entorno Construido, y es coanfitriona de un podcast llamado Desastre Deconstruido. El día de hoy la doctora Ksenia nos presentará su ponencia denominada Reducción del riesgo de desastres o producción del riesgo de desastres, el papel de la infraestructura azul en la resiliencia urbana. Y sin más, cedo la palabra a la doctora Ksenia. Bienvenida. Welcome to Mexico. Bueno, y a este evento internacional. Gracias. Thank you so much. Gracias. Buenas tardes, o más bien buenos días a todos. Espero que puedan ver mi presentación. Muy bien. Soy la doctora Ksenia Shmutina. Es una maravilla estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. La presentación de hoy
va a hablar sobre la infraestructura azul y verde desde la perspectiva de las ciencias sociales. En particular, me voy a centrar en el rol de la infraestructura azul y verde en la reducción, no en su sentido técnico, pero sí en sus términos para soportar la capacidad de la gente. Bueno, pues como probablemente todos lo sepan, los peligros, tenemos intensidad, todo esto está aumentando y esto va cambiando y va variando por región y va a seguir variando regionalmente. Ya estamos viendo que las pérdidas por desastres están creciendo y afectando desproporcionalmente a las poblaciones más marginalizadas y muchas de estas pérdidas no están aseguradas. Nosotros también necesitamos recordar que las pérdidas por desastres son prominentes, en particular en las áreas urbanas, donde las personas que llegan y las personas que viven en situación precaria cohabitan. Si vemos esta fotografía, no necesito decirles dónde están los pobres, ¿verdad? Nos queda obvio, es algo obvio que vemos aquí y se explica por sí solo. Las ciudades con frecuencia atraen a las personas porque concentran la actividad económica nacional, el gobierno, comercio, transporte y también nos llevan a las áreas rurales y también nos permite llegar a otras ciudades y fronteras. Y esto se asocia con alto nivel de educación, de escuelas, acceso a servicios sociales, vivienda y además la oportunidad de la participación cultural y política. Sin embargo, la expansión rápida urbana lleva al aspecto de la ciudad a enfrentar muchos retos que además son difíciles de resolver, todo tipo de retos. Es por eso que cuando hablamos de los desastres, estamos hablando de todos estos retos y la historia de estos retos, que es lo que tenemos que tener en mente, porque es exactamente lo que vuelve los peligros naturales en desastres y necesitamos pensar en cómo la infraestructura azul y verde no nada más nos puede ayudar a mitigar los peligros los riesgos de peligro, sino lo más importante es que nos puede ayudar a evitar que sucedan los desastres. Ahora bien, los peligros y los desastres no son lo mismo. Nosotros no llamaríamos una inundación un peligro. No, no es un desastre. Sin embargo, cuando llega la ciudad y la vida está en peligro, entonces sí lo llamamos un desastre. Entonces, cuando estamos hablando de los desastres, tenemos que no únicamente centrarnos en el peligro y con frecuencia este es el centro de las discusiones. Nosotros tenemos que cambiar nuestra discusión y análisis para hablar de las vulnerabilidades y capacidades que puede aumentar o reducir la infraestructura verde y azul. Y una vez que se entiende, nos queda clarísimo que nos queda claro que los desastres no son naturales y que no todos los peligros necesariamente se volverán desastres. Los desastres no suceden a menos que las personas y las ciudades sean vulnerables por la marginalización, por la discriminación y por el acceso y desigual a conocimiento, apoyo y recursos. Y además creces estas vulnerabilidades, a veces intencional, a veces no intencionalmente por la deforestación, la degradación ambiental y por supuesto por el cambio climático, como lo hemos visto. La vulnerabilidad es un término difícil, controversial. Sin embargo, en el alcance de la presentación de hoy voy a utilizar la definición que ven ustedes en la pantalla. Esta es la definición que nos da la entidad de desastres de las Naciones Unidas. Definen la vulnerabilidad como la condición que determina lo físico, social, económico, todos estos factores y procesos que aumentan la susceptibilidad de una persona, activos, comunidades al impacto de un peligro. Esto es importantísimo si vemos la tendencia de la urbanización y cómo crecen las ciudades.
Históricamente, muchas ciudades han estado ubicadas en áreas costeras y esto no es una sorpresa, estoy segura de que ustedes saben. ¿Por qué? Pues por la facilidad de la navegación si la gente vive en las áreas costeras. Y esta tendencia sigue conforme crecen las ciudades. Lo que es interesante es el patrón de crecimiento que estamos observando hoy en día. Históricamente, el tamaño de una ciudad reflejaba su desarrollo económico y podemos ver cómo esto va cambiando. En la pantalla pueden ustedes ver del lado izquierdo, al inicio del siglo XX, los centros más grandes urbanos que estaban en el norte, y esto no es sorprendente, dado la revolución industrial y también las utilidades de la explotación de las colonias y de la parte sur. Sin embargo, en el siglo XX, conforme vamos avanzando y que vamos cambiando, si vemos las diferentes columnas, podemos ver cómo estas ubicaciones están empezando a irse a la parte sur y las ciudades que se espera que se vuelvan los centros más grandes urbanos a finales del siglo, todas se encuentran en el sur. Y por supuesto, las ciudades no únicamente van a tener el peso de una gran población. Imagínense Lagos con casi 90 millones de personas, 90 millones de personas. Es imposible imaginar hoy la ciudad más grande es Tokio, Yokohama, con 35 millones de personas. Va a ser más de 2 veces y media. Aparte de la población, las ciudades que se van a volver centros urbanos también van a estar batallando con el proceso de envejecimiento y además con una infraestructura sin buen mantenimiento, van a estar enfrentando situaciones complejas políticas y sociales y también el impacto de el colonialismo y neocolonialismo que podemos seguir viendo hoy en día. Y además, todas las ciudades que podemos ver del lado derecho están ubicadas en las áreas peligrosas. El impacto del alcance va a aumentar significativamente por el cambio en el clima. Entonces, en una situación de desastre, la gente puede vivir su vivienda, sus techos, su familia, su dignidad y la infraestructura física que hace que la vida diaria sea posible. Lo que siempre debemos recordar, sin embargo, es que los desastres no afectan a todas las personas de la misma manera. Aquellos que están más marginalizados en la existencia cotidiana son los más lesionados por los desastres. En el caso de los marginados, no es nada nuevo, ¿verdad? Ni es un peligro inesperado. Es un continuo de todo lo que les afecta todos los días y que siempre está en esta parte de la sociedad. Los desastres se exponen el dolor. Y para aquellos que no tienen voz en la toma de decisiones, que no pueden reclamar un lugar oficial donde vivir, que no tienen recursos naturales, que no tienen acceso a un ambiente, tienen traumatismo, sufrimiento y desplazamiento. Y esto no es único en las situaciones de desastre, les sucede diario y es por eso que tenemos que pensar en los aspectos sociales, económicos y políticos cuando hablamos de la infraestructura y en particular cuando hablamos de la infraestructura. Y la desigualdad aumenta la exposición al riesgo, y esto por la sexualidad, por las discapacidades, por los grupos étnicos y luego con la intersección de todos estos factores. Es un proceso de retroalimentación que todavía daña más y lleva a las personas a este círculo vicioso cuando las condiciones preexistentes son exacerbadas y que no necesariamente son creadas por un desastre. El sistema económico distribuye los recursos y el ingreso, y esto afecta la capacidad de las personas para poder volverse resilientes. Y vamos a hablar de la resiliencia después. La marginalidad económica está enraizada en la dinámica del mercado porque nosotros vivimos en los mercados capitalistas, en estas economías, y eso, por supuesto, excluye
y afecta a algunas personas mientras beneficia a otros. En muchos lugares la marginalidad está determinada por la explotación de las personas, por el trabajo barato y para que se crezca. Y luego esto se ve reflejado en desastres como lo que vimos en la COVID. La desigualdad con frecuencia se manifiesta en el acceso a bienes, servicios y también a las actividades culturales, que todo esto se necesita para sobrevivir. Si el tipo de vida no nos permite satisfacer las necesidades, todo esto lleva a un incremento en la vulnerabilidad. Los sistemas políticos también son muy importantes cuando hablamos de la vulnerabilidad en el contexto del desastre y de las infraestructuras, porque el sistema político distribuye recursos para la preparación estructural, para la mitigación de peligros y el proceso de la toma de decisiones y de la implementación es tecnocrático y reactivo sin tomar en cuenta las necesidades de muchas personas y además el estatus en la economía de algunos países y las consecuencias de los conflictos de largo plazo y las batallas de poder y el desarrollo de desarrollar el deseo de desarrollarse nos lleva a no ver las cosas importantes ecológicas y la vulnerabilidad está enraizada en el gobierno histórico y la manera en la que la gobernanza histórica sigue teniendo un impacto en lo contemporáneo, en la vida contemporánea. Y todo esto viene de los procesos de conquista, colonización, que todo esto llevó la infraestructura para el desarrollo de modelos y de jerarquías sociales en las sociedades postcoloniales, enraizado en la historia de dominación de la gente y de las tierras. Hay algunos gobiernos coloniales reproducen los patrones de desplazamiento, de desventaja, reproduciendo así las vulnerabilidades, recibiendo a las comunidades indígenas como vulnerables e ignorando el ambiente que ellos necesitan sin entender los peligros a los que están expuestos las poblaciones vulnerables. Entonces, cuando nosotros introducimos estas soluciones de infraestructura verde y azul, son los más vulnerables los que tienen que escucharse, pero casi nunca se les escucha. Es por eso que la infraestructura azul verde puede reforzar las vulnerabilidades que ya existen, porque nada más van a beneficiar a aquellos que pueden pagar vivir en áreas más resilientes. El espacio. Este es otro tema importante, aspecto importante del que tenemos que hablar cuando estamos hablando de las causas subyacentes del desastre. El espacio es una característica común en la infraestructura azul y verde, aunque el patrón de los desastres dinámicos. Aquí los peligros tienen distribuciones y patrones diferentes de ubicación. Esto se utiliza como una intervención de planeación técnica, la solución verde y azul, y con frecuencia no protege a todos de la misma manera y de hecho a veces hasta aumenta la vulnerabilidad. En algunos grupos, la infraestructura azul-verde con frecuencia no se le ve porque no se le entiende bien y a veces nada más se le ve como un adicional para la reducción de los riesgos de desastres y no se le ve como algo que nos ayuda a pensar en una solución más holística. Y esta infraestructura azul-verde también con frecuencia se entiende mal porque aquellos que la entienden son aquellas mejoras que personas que entienden la naturaleza, su ubicación y los espacios, pero no están en todas partes estas personas y estas personas con frecuencia no están incluidas en el proceso de decisiones. Y cuando las utilidades se vuelven la utilidad y si la infraestructura verde y azul no trae utilidad, se olvida. Entonces, son las causas del espacio lo que determina la generación de posibles riesgos de espacio, pero no se ve y esto no es por la falta de información, sino que sucede porque con frecuencia es conveniente olvidarse de esta infraestructura azul y verde.
Ahora bien, ¿cómo podemos garantizar que la infraestructura azul y verde en realidad contribuye a solucionar la vulnerabilidad? Esta infraestructura no puede abordar la marginalización por sí sola, pero sí nos ayuda a lograr las metas de desarrollo sostenible y apoyar la capacidad de los pueblos, y gradualmente estas personas tendrán más oportunidades para resistir la marginalización de la sociedad y estructural. La definición de las Naciones Unidas de capacidad es una combinación de fortalezas, atributos y recursos disponibles en una comunidad, sociedad o organización para gestionar los riesgos de desastre y mejorar la resiliencia. Es un término difícil y hay muchos debates en torno a esta definición, pero esta definición sí cumple con el objetivo que tenemos hoy. El desarrollo de la capacidad se ha identificado como una de las maneras principales de reducir en las pérdidas por riesgos de desastre, porque a través del desarrollo de capacidad la sociedad puede promover el cambio y mejorar y evitar los riesgos. La capacidad es un concepto prominente y se utilizó como para demostrar que la gente son vulnerables y que son víctimas en algunos lugares, y se necesita conocimiento y recursos, y que estos se les acerquen a las personas, porque con frecuencia son las personas afectadas por los desastres, son las mismas personas que no tienen acceso a los recursos y los necesitan en caso de desastres. Entonces, todas las personas, todos tenemos que tener capacidad y diferentes capacidades. La idea de capacidad también mostró que las personas locales e indígenas deben dirigir el desarrollo de las capacidades, porque ellos son los que entienden mejor sus contextos. Estos enfoques tienen retos con respecto a la reducción de los riesgos de desastres. Y se tiene que promover la idea de que las personas, incluyendo a los más marginalizados, deben estar a la delantera en el desarrollo, porque tienen conocimiento y tienen recursos propios, pero con frecuencia el apetito de bloquear sucede por la ignorancia y el rechazo de los tomadores de decisiones para delegar el poder. Y es la falta del análisis de los riesgos y de las capacidades iniciales, la división de los roles, de responsabilidades y de propiedad. Esto lo entienden de manera diferente los diferentes aliados, y lleva a mucha confusión los expertos externos internacionales que llegan y que se van en lugar de apoyar las capacidades. Tendrían que no irse antes de mejorar las capacidades, y mejorar estas capacidades para reducir el riesgo de peligro. Esto requiere una participación de todos con sus habilidades y su conocimiento y recursos, y también implica un cambio en el poder, implica un proceso de empoderamiento mediante el que la gente, las comunidades y organizaciones puedan controlar sus vidas. Tenemos sistemas que nos den los procesos y los sistemas correctos. Es por eso que es tan importante hablar de las capacidades cuando hablemos de la infraestructura. Y esta es la parte que con frecuencia no vemos. Cuando implementamos infraestructura azul y verde, se habla mucho sobre las comunidades relevantes que deben tener un interés común, que compartan un interés y pasión, que pongan acciones comunes y que tengan un lugar. Esta es una de las características geográficas, y también tienen que tener prácticas en común y circunstancias. A las personas las reúnen eventos externos, por ejemplo, en una específica situación. Y esta es una vista de arriba hacia abajo de las comunidades. Lo importante no es ver los intereses y las necesidades de aquellos que se ven más afectados por los desastres, pero que pudieran no estar interesados porque también viven en condiciones precarias, pero al mismo tiempo
son los que podrían dar el conocimiento más útil si se les escuchara. Los recursos humanos dan fortaleza, conocimiento y habilidades, incluyendo el conocimiento local, la medicina local, educación y todos los aspectos positivos y negativos y experiencias de las experiencias pasadas. Estos recursos son empleados por diferentes personas de maneras diferentes y creativas para poder evitar, mitigar y recuperarse del impacto de los peligros. Estos recursos pueden ser tangibles e intangibles, pueden ser locales y también pueden ser transnacionales y pueden ser accesibles para todos o para algunos pocos. Y la identificación de estos puede ser sumamente problemático y con frecuencia están entrelazados y se traslapan. Entonces, por ejemplo, la pared tradicional de bambú, como la que vemos en la pantalla, se consideraría un recurso físico en este tipo de infraestructura azul y verde, pero en realidad esta pared también refleja una combinación de diferentes recursos del ambiente natural y las habilidades de cultivo que se aprenden de los viejos. Es por eso que el conocimiento no es ni universal ni unitario y hay todo un acervo que implica implementación y todo eso es lo que se necesita para entender los peligros, riesgos y la vulnerabilidad para poder mejorar las capacidades correctas. Los conocimientos ayudan a construir lugares significativos y las diferentes culturas han desarrollado sus recursos y conocimiento y esto ha inhibido a veces el deseo y el esfuerzo que se tiene que hacer cuando hablamos de evitar riesgos. Se necesita entender el lugar, los lugares, entonces la eficacia y también la significancia en los lugares puede aumentar si todo está basado en un buen entendimiento del ambiente que está alrededor de esas comunidades. Involucrar a la gente es lo necesario para explorar y reflejar sus capacidades, sus vulnerabilidades, pero involucrar a la gente es difícil, se requiere de mucho esfuerzo. Nosotros tenemos varias metodologías de participación que nos permiten desarrollar ideas con las comunidades para garantizar que tengan el sentido de propiedad sobre estas ideas y esto es lo más importante. Mejorar las capacidades. Esto requiere la transferencia de poder para beneficiar a los locales y también reconocer que sus conocimientos, habilidades y recursos. La participación tiene que ser de abajo hacia arriba. Las poblaciones tienen que ser incluidas y tiene que ser inclusivo y también tiene que tener liderazgo representativo. El mejoramiento de las capacidades requieren de métodos de participación, no únicamente a través de las herramientas y métodos correctos, sino también a través de la consideración de las conductas y actitudes que deben estar diseñadas para empoderar a las personas locales para compartir, analizar y mejor sus habilidades, conocimientos y recursos, porque esta es la única manera en la que podemos apoyar su plan y la implementación y el monitoreo y la evaluación de sus propias iniciativas cuando se trata de la implementación de la infraestructura azul y verde y por qué tenemos esta reducción del riesgo de desastre. Hay que evitar la participación ciega de lo que los otros están ofreciendo. Es por eso que la participación se tiene que basar en la confianza y también tiene que darse el lugar a la innovación, aprovechando la creatividad de las personas locales y también se tiene que basar en el compromiso de balancear las relaciones de poder, porque hay unos que tienen mucho poder y hay otros que no tienen poder. Aquí en la pantalla ven el trabajo de Georgia, donde estamos viendo la relación entre los peligros y los peligros hídricos y la herencia, el legado natural, porque trabajamos con las comunidades para en realidad entender la importancia de la resiliencia en el caso de inundaciones y cómo las comunidades pueden implementar los planes que han desarrollado.
Estamos aplicando estos mismos métodos en diferentes países. Esta participación comunitaria se tiene que hacer con cuidado y no es una panacea. Esto también es algo importante. Las capacidades y las vulnerabilidades no son los dos lados de la misma historia. La vulnerabilidad está enraizada en la opresión de la sociedad, en la estructura, pero la capacidad de desarrollo ayuda a las comunidades a encontrar sus voces. Es por eso que uno de los desafíos principales que enfrentamos con la participación, en particular en los proyectos internacionales y los proyectos financiados, por las organizaciones internacionales tienen el reto del idioma. ¿Cómo hablar de la implementación de la infraestructura azul y verde? Veamos estos términos que tenemos en la diapositiva: resiliencia, vulnerabilidad, riesgo, capacidad, desastre y peligro. He utilizado estas palabras en toda mi presentación. Y si les pregunto cómo definen esto ustedes, muchos de ustedes van a tener diferentes definiciones y entendimiento, y algunos de nosotros vamos a tener sentimientos fuertes sobre cómo definimos y entendemos ciertas palabras. Hasta en inglés no hay una sola definición y por consiguiente le damos significado a estas palabras cuando implementamos el proyecto. Y este significado no necesariamente refleja el significado y el concepto adecuados para la población local. Además, de cierta manera, esta terminología ha sido aceptada por muchas organizaciones no gubernamentales y también por los políticos, pero hoy se empieza a ver que en realidad hay muchas agendas ideológicas y políticas que incluyen estas terminologías, y por supuesto esto influencia cómo describimos el beneficio de la infraestructura azul y verde. No hay una sola definición de resiliencia ante desastres. En los estudios de desastres hablamos del estado deseado. Desde hace mucho tiempo la gente hablaba de estar yendo y viniendo, y ahorita ya tenemos una idea de tener otras viviendas, y todo esto se ve cuando hablamos de la resiliencia. Pero no hay una sola definición. Y lo que hemos visto en años recientes es que este término ha sido adaptado y adoptado por poderosos jugadores que empezaron a manipular. Entonces, la resiliencia hoy en día, si nosotros escuchamos de los proyectos que empiezan arriba y van hacia abajo y que son publicitados por aquellos que están en el poder, la resiliencia se ve como algo que puede solucionar todos los problemas contemporáneos. Y esto podría explicar nada. No nos dice ni cómo tienen que actuar las personas, ni enfrentar los desastres, ni nos da los métodos para solucionar el problema. El neoliberalismo se puede ver como algo bueno, pero la resiliencia también es una meta que se tiene que lograr independientemente de todo. Y en condiciones neoliberales, ahí la resiliencia es la capacidad de sobrevivir en las condiciones de desesperación. Es por eso que esta resiliencia es conveniente para los que están en poder, porque la gente resiliente puede absorber los impactos y seguir siendo productiva. Y esta sería entonces, como tal, hablar con los más marginalizados. Tienen que ser mejores. Y si no pueden solucionar y adaptarse, cuando hablamos de la infraestructura y la resiliencia, tenemos que pensar cuáles son las resiliencias que se están mejorando, y estamos desafiando. Tenemos que mejorar sus capacidades
¿O estamos reforzando el status quo y utilizando la infraestructura verde azul como una solución tecnocrática que nos ayude a mitigar el impacto, pero en realidad no reduce el riesgo de desastre? Entonces, para que sea buena la infraestructura azul y verde, tenemos que garantizar que no nada más se mitiguen los peligros, sino que también se ayude a aquellos que están en desventaja por un desarrollo inigual, y esto es lo que se tiene que lograr. Hay muchas soluciones que dan resiliencia a algunos, pero excluyen a muchas otras personas, y esto no debe seguir así. Y conforme el mundo se sigue urbanizando, el poder se va a concentrar en las ciudades. Este poder es económico y social, y no nada más vuelve a las ciudades el centro de la gravedad, pero alcance para encontrar soluciones. La capacidad de las instituciones urbanas para ser flexibles, innovadoras y dinámicas, y poder incluir a muchos otros interesados, incluyendo a las comunidades, y todo esto va a determinar si la urbanización va a hacer que el mundo sea más resiliente o más vulnerable ante el riesgo global. También es importante que las ciudades se vean como un sistema que se aumenta la resiliencia, y esto va a requerir de trabajo con varios interesados, las autoridades locales, planificadores, casas, mamás, porque todas estas personas pueden ayudar a la identificación de formas para traer redundancia y flexibilidad a los sistemas más grandes y poder responder a los desafíos, y la infraestructura tiene un rol muy importante. Si todo se implementa, si vemos los beneficios de la infraestructura azul y verde, son claros para el cambio, para la mitigación, para la biodiversidad, para el bienestar. Sin embargo, todos tienen que disfrutar los beneficios. Tenemos que ir más allá de los valores y centrarnos en las capacidades locales que se deben utilizar para mejorar la infraestructura verde-azul, para poder llegar a un futuro más sostenible y resiliente, porque esta es la única manera en la que vamos a apoyar a la gente para que sea más resistente, para que en el futuro cercano todos podamos trabajar juntos para reducir los riesgos de desastres y empezar a centrarnos en curar nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Xenia. Muy interesante tu plática. Resalto varios comentarios que hiciste en tu presentación. Una, de la expansión lleva a las ciudades a enfrentar retos, y cuando se habla de desastres, se habla de la historia de esos retos. Creo que es algo importante a considerar. También que el peligro y el desastre no es lo mismo, y desafortunadamente el desastre está ligado al peligro y a la vulnerabilidad. Y por lo general, la vulnerabilidad siempre está ligada a los más desprotegidos, en este caso, por la gente más pobre o las comunidades más aisladas del desarrollo. Eso es algo que hay que considerar. Que tocaste, que me parece muy importante, es lo difícil que es involucrar a la gente en el tema de apropiarse de la infraestructura azul y verde, y para esto se requieren de capacitación para mejorar las capacidades y balancear las relaciones de poder en los diversos grupos de la sociedad. Y el último tema que tocaste sobre la resiliencia, bueno, a mí me gustó mucho. Al final la resiliencia se puede volver un concepto que no tiene una sola definición, pues, y pues cada grupo lo va a tomar como mejor le corresponda. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Hay varias aquí en el chat. Y la primera es de Mario Gómez, que dice: ¿cómo garantizar en las comunidades la energía? Dice, ya que la leña es una fuente barata y se altera el entorno, lo que causa riesgos. Es una pregunta.
Yeah, so is it about kind of sustainable use of El timber? uso sostenible de la leña y si debemos seguir utilizándola. Ok. Sí, Petronilo Cortés pregunta, ¿pobreza y suelo urbanizable fuera del alcance propicia el crecimiento urbano informal en zonas de riesgo? Could you repeat that, please? Sorry, I missed the beginning. Aquí está, aquí está. Pobreza y suelo urbanizable fuera del alcance propicia el crecimiento urbano informal en zona, y en zonas de riesgo. I can attempt to answer. Voy a tratar de responder y creemos la pregunta, porque la pregunta tampoco fue clara para la intérprete. Sí, sí. Nosotros vemos que son asentamientos informales, así los vamos a llamar. Con frecuencia estos se encuentran en estas áreas que están expuestas a más riesgos, porque por lo general esos terrenos son económicos y nadie los busca, nadie los quiere, ni nadie los cuida. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que nosotros vemos estos terrenos y cómo tratamos estos terrenos, porque repito, lo que hemos visto en muchas de las prácticas de reubicación, por ejemplo, que están dirigidos a la reducción del riesgo, pero en realidad la cohesión social de las personas que viven juntas se ve destruida. Entonces, las familias han sido separadas, no las tías, no la familia inmediata, abuelos que viven en casas diferentes informalmente y luego se tienen que reubicar, pero en realidad ya dejan de vivir juntos o la persona ha sido reubicada tan lejos de las ciudades que ya no pueden venir a trabajar. Es por eso que su calidad de vida se vea afectada, porque no tienen los medios de transporte o no pueden pagar sus propios autos. Entonces, la razón es que tenemos que pensar no nada más en la planeación urbana y en el riesgo, sino también en la vida de las personas. Y además es un balance difícil y es por eso que todos tienen que participar en el proceso de toma de decisiones. No hay una bala de plata que solucione todo. No sé si le contesté. Espero que sí. Creo que sí. Jafa Sabinas pregunta, resiliencia son acciones nuevas que logran reconfigurar nuestro cerebro para superar una crisis o cambiar un paradigma cultural. Bien. No pienso que la resiliencia sea algo nuevo como paradigma, sino la manera en la que se ha utilizado ciertamente ha cambiado en los últimos 10 años, por decirlo. Y como ya lo dije en mi presentación, esto no ha cambiado de manera positiva, porque hoy en día la resiliencia ha sido implementada por muchas personas con poder, por muchos políticos y también por los inversionistas y donadores. Y se ha vuelto como una bandida o como un curita que estamos dándole a las comunidades marginalizadas. Lo que también estamos viendo es muy frecuente que cuando las comunidades se les llama resilientes, de repente pierden todo el apoyo y luego eso va a crear más problemas. Entonces hemos visto, por ejemplo, en Puerto Rico, en Haití, en Nueva Orleans, estamos viendo a las personas que resisten y se les denomina resiliente, pero no les gusta ser etiquetados como alguien que puede lidiar con todo. Entonces, aunque probablemente la idea original de la resiliencia es buena, hay que tener mucho cuidado en cómo se utiliza, porque si no, vamos a terminar con esta solución de los curitas sin en realidad estar abordando y solucionando las causas raíz de los desastres. Ok, muchas gracias. Laurent Curtía hace su pregunta en inglés, la voy a leer en español.
Muchas gracias, Xenia, por esta maravillosa y estimulante charla. Los habitantes de las ciudades suelen ser de otros lugares, por lo que tienen un conocimiento local limitado. ¿Cómo podríamos abordar este problema cuando intentamos aprovechar el conocimiento y las sabidurías locales? Thanks. Gracias. Es una muy buena pregunta y con mucha frecuencia. Y por supuesto que vemos que lo vemos en los asentamientos urbanos y aumenta la vulnerabilidad de la gente, este conocimiento local. Lo vemos en las personas desplazadas internamente y en la migración. Sin embargo, no todas las capacidades tienen que ver con el conocimiento local. También tenemos que hablar de la cohesión social, la atención, el cuidado social que el gobierno no da cuando no hay programas de bienestar. Se trata de habilidades manuales que también lo puede traer las personas nuevas a la comunidad. Tenemos que aprovechar, tenemos que entender la capacidad de la gente y con lo que contribuyen a estos nuevos ambientes. Esto es igual de bueno como trabajar con aquellos que ya llevan mucho tiempo en los lugares y con frecuencia son comunidades muy diferentes, por cierto, que probablemente no coexistan geográficamente. Okay, gracias. Durga Rodríguez hace dos preguntas. La primera, ¿cómo motivar la resiliencia en las comunidades marginales? ¿Y qué tanto se consideran a estas comunidades en el desarrollo? Thank you. Again, Gracias. Muy buenas preguntas, muy importantes. Si nosotros tomamos la resiliencia, si nos alejamos de la política detrás de la resiliencia, entonces la manera de apoyar a las comunidades será entendiendo en realidad qué es lo que necesitan y cómo se les puede proporcionar. No no como nosotros lo vemos, sino como ellos lo necesitan. Muchas veces son programas de bienestar social que muchos países ya han perdido. Creo que la COVID lo expuso bastante bien, la importancia de las redes sociales, de atención médica, de educación, que sea accesible para todos, acceso a las redes digitales. Todo esto apoya a las comunidades para que éstas se vuelvan más resilientes. Sin embargo, lo que es importante y que debemos recordar es que aunque las comunidades se pueden volver más resilientes, las vulnerabilidades no necesariamente van a estar bajando. Y esto es lo más importante. Cuando nosotros estamos hablando de la resiliencia y de las comunidades, tenemos que pensar en cómo tenemos que cambiar nuestros sistemas estructurales para que a la gente no se le marginalice y cómo no vamos a marginalizar a la gente, por ejemplo, a la gente negra, a la gente de color, como lo vemos en los Estados Unidos, cómo no marginalizar a las personas con discapacidades o a las mujeres en muchos países. Todo eso se trata de cambios sistémicos y hasta que no se solucione eso, siempre va a haber marginalización y por consiguiente la vulnerabilidad de algunas personas o grupos de individuos más que en otros. Se trata del reto detrás de los sistemas de poder. Gracias. Jafa Sabinas hace un comentario. La resiliencia no existe en un ecosistema. En los ecosistemas se llama sistema homeostático. ¿Sí? Bueno, Mario Gómez, a las autoridades de países subdesarrollados no les importa la población marginada. Entonces, ¿la resiliencia toma importancia para superar los riesgos? Yes, in a way. Sí, porque solucionar el riesgo es importante porque es importante para el avance y para el crecimiento económico. Y es por eso que cuando el crecimiento económico, cuando el PIB es lo más importante, por supuesto, nosotros haríamos cualquier cosa como sociedad capitalista
para producir más y para tener más utilidad. Entonces, ¿por qué cuidar a las personas que pueden ser reemplazadas fácilmente? Y esto lo podemos ver. Hay tantas personas que no se les está tratando como a personas. Y este es precisamente el problema, porque estamos hablando de la resiliencia y decimos que es algo bueno y que todo mundo la puede lograr, pero es imposible en una sociedad que en realidad no dé cuidado y que no esté basada y construida en un respeto mutuo. Ok. Marco Sánchez pregunta, ¿cuál es el papel de la comunicación para compartir conocimientos desde una perspectiva más horizontal, respetando las comunidades locales? Communication plays La comunicación tiene un rol crucial y diría yo que es una de las herramientas más importantes que podemos compartir. Pero repito, la comunicación se tiene que hacer de tal manera que la gente entienda y que quiera entender, no es de manera académica de arriba hacia abajo y ni mediante conferencias. Hay muchas prácticas en la comunicación en particular para el cambio social. Y yo no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, hay estrategias interesantes desarrolladas en el sistema de educación brasileño para saber cómo se logran los diálogos y cómo nos escuchamos unos a otros, porque la comunicación únicamente sirve si hay respeto mutuo y si se escucha. Sí, tenemos que mejorarlo porque sí, es un reto importantísimo. Gracias. Eduardo Guevara hace su pregunta en inglés, la voy a leer en español. Dice, felicitaciones por esta charla reveladora. Me pregunto, ¿cómo impulsar el desarrollo de capacidades en las comunidades, pero sin un enfoque de arriba hacia abajo? ¿Es posible diseñar una política pública que empodere a los líderes locales de las comunidades con este propósito? It is possible. Es posible. Es difícil. Nada de lo que estoy diciendo es fácil. Este es el problema. La manera en la que se trabaja con las comunidades es a través de años. A veces toma años garantizar que la comunidad sepa quiénes somos y por qué estamos ahí. Las comunidades necesitan ver que yo no estoy ahí para publicar un artículo ni para escribir un informe. Estoy ahí para trabajar con ellos y para entender y para respetar lo que ellos tienen por ofrecer. Lo mismo con los hacedores de políticas. Pienso que si nosotros pudiéramos mediar y explicar el rol de las comunidades y si nosotros podemos reunir a las personas en una misma mesa, hay diferentes maneras de hacerlo y garantizar que todos escuchen a todos. Es cuando se vuelve significativo. Hay muchas organizaciones que lo pueden hacer. Las voces de las mujeres y de los niños y de las comunidades con discapacidad se escuchan mucho más en los desastres que hace 10 años porque trabajaron juntos y se han movilizado juntos y han desarrollado estrategias muy fuertes para poder comunicarse y cómo comunicar su interés. Pero sí, toma muchos años. Además, está basado en la confianza y en el diálogo. Ok, muchas gracias. Beatriz Adriana Ramírez pregunta, bueno, muchas gracias por compartir. Me gustaría saber cuáles son las estrategias empleadas para empoderar a las comunidades en el momento de trabajar sobre su desarrollo. Thank you. Gracias. Hay toda una serie de estrategias. No me sé los nombres, ¿verdad? Se me escapan, pero básicamente, por ejemplo, en la infraestructura verde y los debates comunitarios y las metodologías de participación son importantes. El uso de
juegos, esto se ha popularizado porque los juegos le permiten a la gente casi olvidarse de la realidad, ¿sí? Por lo general, estamos trabajando con escenarios muy difíciles, pero como estamos en los zapatos de alguien más, es más fácil navegar en esas realidades y retos de manera mucho más fácil. También hay ejercicios de mapeo comunitario que requieren de mucho tiempo, pero la clave aquí es que todas estas estrategias tienen que hacerse con la comunidad que esté dispuesta a participar, no nada más. Trabajamos con la comunidad, tenemos que encontrar las maneras más adecuadas para esa comunidad en particular, pero sí, si nosotros vemos, por ejemplo, la reducción y las metodologías para la reducción de riesgos, ahí tenemos diferentes herramientas y métodos que son sumamente interesantes, pero que se necesita adaptar a cada contexto. Gracias. Olga Xochitl Cisneros, para que una sociedad sea resiliente, requiere ser capacitada a fin de poder afrontar adecuadamente su nueva realidad. ¿Cómo ofrecer capacitación en lugares alejados donde generalmente la lengua es distinta al de la mayoría de las personas de instituciones gubernamentales? Again, such a brilliant question. And this is muy buena pregunta también. Y es justo eso, necesitamos trabajar con las personas que puedan hablar esos idiomas con frecuencia. La interpretación no funciona o no está ahí. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en Nepal. Estuve trabajando en este mejoramiento de la capacidad y dedicamos mucho tiempo capacitando a los investigadores que hablaban diferentes idiomas locales para que ellos pudieran ir a las comunidades y trabajar con estas comunidades remotas en la montaña, porque una persona como yo, yo, por ejemplo, no iba a ayudar, yo no podría ayudar. Sí, yo traía mucho poder y se podía ver de manera negativa. ¿Por qué? Porque yo no estaba entendiendo el contexto local. Entonces hay que encontrar a las personas correctas que estas sí te van a ayudar para traducir el aprendizaje a sus contextos, contextos con mucha frecuencia remotos. Eso es lo más importante. Ok. Y una última ya por cuestiones de tiempo, de Laurent Curti, dice, centrarse en las personas y no en los peligros es un desafío para los ingenieros, ya que estamos condicionados a pensar en cuestiones técnicas. Ese es un comentario. Pues sí. Yes, absolutely. ¿Sí? Claro. Sí. Yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Civil y creo que podemos retarlo, porque esta es la manera en la que estamos educados cuando vemos las soluciones técnicas, pero en realidad pienso que si les enseñamos a los ingenieros con suficiente tiempo las habilidades ingenieriles, no nada más es de reconstrucción de desastres, sino que se tiene que tener un rol mucho más humano en la sociedad y creo que como humano a todos los niveles uno se podría conectar. Necesitamos mejorarlo porque en ese momento eso faltaría en el conocimiento técnico. Pues muchas gracias, Enia. Ha despertado mucho interés tu plática. Todavía hay muchas preguntas que están ahí en el chat, que por cuestiones de tiempo no va a ser posible atenderlas ahorita. Te las haremos llegar y si posteriormente quieres dar respuesta a ellas, con mucho gusto te lo agradecemos. Si tienes algún comentario final de esta ponencia. Thank you so much again. Thank you so much for having me today and for. Gracias por tenerme hoy y por todas sus preguntas. Voy a tratar de verlas y tratar de contestar todas las que pueda. No tengo todas las respuestas, pero sí les voy a tratar de dar respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu presentación, por compartirnos tu conocimiento y las experiencias sobre el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Gracias. Vamos a pasar ahora a una serie de anuncios antes de dar por terminada la sesión.
Bueno, les comentamos, para este jueves 17 de junio tendremos la participación de Jennifer G. Ella es profesora asociada del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Calgary y tendrá la ponencia denominada Evolución Temporal del Desempeño de las Prácticas de Desarrollo de Bajo Impacto. El martes 22 de junio se tendrá una mesa redonda denominada Gobiernos Locales e Infraestructura Verde, en la que participarán Maritza Hernández de Sedema, México, Elodie Brelot de GRE, Francia, Laura Cid Espinac de AM Barcelona, España, Aura Camila Giraldo de AM Valle de Aburrá, Colombia. Y el jueves 24 se tendrá la última sesión del coloquio con la participación de Amalia Salgado y Roberto Galván con la ponencia Infraestructura Verde, Conceptualización y Análisis Normativo en México. Pues muchas gracias por su participación. Les comento que nos pueden seguir en las redes sociales que en este momento se están mostrando en pantalla.